Buenos días, mi nombre es Juan David y sean bienvenidos a un nuevo video de Total Politics. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está afectando los mares de América Latina en los últimos años, la piratería. Pero antes vamos a pensar qué se nos viene a la mente normalmente cuando pensamos en piratería. Algunos de ustedes pueden estar pensando en películas baratas, copias de productos chinos, La Isla del Tesoro, One Piece, Piratas del Caribe y en general un hombre con muy mala leche, una pata de palo, un loro en el hombro, un gran sombrero. Sin embargo, si creían que los piratas eran hoy solo material literario para historias de Disney o animes japoneses, están muy equivocados. Los piratas son en la actualidad una realidad y actúan en las costas asiáticas, africanas y latinoamericanas, siendo mucho menos divertidos y carismáticos que en las películas y los libros a los que estamos acostumbrados, teniendo un perfil, por decirlo de alguna manera, más clásico. En la actualidad, los piratas modernos se dedican al hurto y secuestro de buques comerciales, navíos pesqueros y yates, siendo culpables de asesinatos, dejando heridas a muchas de las tripulaciones a las que abordan y hasta cometiendo masacres en las costas de América del Sur. Pero entonces, si la imagen que nos vende Hollywood no corresponde con la realidad de los piratas, ¿cuál es la historia detrás de esos personajes en el mundo moderno y en América Latina? La piratería es una actividad que ha existido desde hace milenios y ha afectado a prácticamente todos los continentes del planeta. Los primeros registros de piratería datan del siglo V a.C. en la llamada Costa de los Piratas en el Golfo Pérsico. Además, son famosas las historias de reinas ilirias saqueando barcos romanos, infames los saqueos piratas en lo que hoy es el Golfo de México y el Caribe, y en ciudades como Veracruz, San Francisco de Campeche, Cuba, Santo Domingo, Cartagena de Indias y partes de Honduras, Venezuela, Panamá y Nicaragua. Es más, en esa actividad hay historias tan sorprendentes como la de la pirata Cheng Shi, la cual llegó a liderar una coalición pirata de al menos 2.000 barcos y más de 70.000 piratas que asolaron el mar de China en el siglo XIX, capturando incluso 3 capitanes británicos. Sin embargo, tal vez el periodo más conocido de la piratería ocurrió entre el siglo XVI al XIX, momento en que los corsarios, piratas y bucaneros, quienes normalmente respondían a reinos europeos, contendientes principalmente de España, recorrieron las aguas de la península de Yucatán atacando los buques mercantes españoles que transportaban mercancías hacia España, en busca principalmente de la plata proveniente del interior de México y la actual Bolivia y el oro extraído de diferentes partes del imperio. Sin embargo, a pesar de esta larga tradición de actividad pirata en las aguas territoriales del Golfo de México y en el Caribe, durante décadas la piratería en estas zonas había prácticamente desaparecido, encontrándose principalmente en las aguas cercanas a la costa de Somalia y a los saturados mares del sureste asiático. La piratería en Somalia, que es tal vez la más conocida, se ha convertido desde los años 90 en uno de los mayores peligros para el comercio internacional, produciendo pérdidas a empresas y aseguradoras por valor de unos 8.400 millones de dólares en los más de 275 barcos abordados solo en 2011. Algunos de los factores que explican el aumento acelerado de la piratería en África según el Real Instituto Elcano son las guerras civiles, la hambruna y principalmente la pérdida de recursos pesqueros de los cuales depende la economía y alimentación de las comunidades costeras en países subdesarrollados. Así, el Grupo de Supervisión para Somalia de Naciones Unidas advierte que la depredación sistemática de la zona económica exclusiva que corresponde al Estado somalí por parte de industrias ilegales, la destrucción del sistema marino del Cuerno de África a causa de la sobreexplotación y la descarga de sustancias tóxicas, incluidos residuos nucleares, mantendrá activa la piratería en la región. A raíz de esto, cientos de personas se abocaron a la piratería en Somalia, generando un problema tan grande que para 2011 solo pudo ser contenido por la intervención de una coalición de fuerzas navales de 33 países, los cuales coordinaron acciones para mantener bajo control la zona a través de una vigilancia constante. En mayo de 2020, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad especial acerca del peligro de piratas en aguas del Golfo de México,
particularmente en la zona de la bahía de Campeche, donde los pozos petroleros de alta mar están concentrados. Uno de los ataques más sonados ocurrió en 2019, cuando un grupo de piratas, abro comillas, salieron de la oscuridad, saltaron a bordo de un buque de suministros con bandera italiana cerca de la costa mexicana y con las armas desenfundadas, los 8 atacantes trabajaron rápidamente, tomaron como rehenes a los miembros de la tripulación mientras saqueaban la embarcación y se llevaban pertenencias personales y equipo. En resumen, toda una película de piratas en toda regla. En su mayoría, los ataques han sido dirigidos a embarcaciones y plataformas de alta mar asociadas con la industria del petróleo mexicano, dinámica que añade otra carga más a las fuerzas de seguridad mexicanas, ya superadas en la actualidad por el narcotráfico y los diversos grupos delincuenciales en tierra firme. Además, esta serie de sucesos amenazan con debilitar aún más los deseos de inversionistas internacionales de traer su dinero a México en un contexto turbulento como el planteado por la pandemia actual, que podría sumergir al país en una recesión. Normalmente los piratas se concentran en robar el dinero, celulares, computadores y otros objetos valiosos de los miembros de la tripulación, pero también se han llevado de las embarcaciones equipo sofisticado de comunicación y navegación, combustible, motores, tanques de oxígeno, material de construcción, herramientas, máquinas, cable de cobre, extinguidores y hasta las luces del área de aterrizaje para los helicópteros. Todo esto ha generado un próspero mercado negro en la región que se alimenta de los robos en aguas territoriales mexicanas y centroamericanas. Entre 2016 y 2018, los ataques de piratas a embarcaciones comerciales en México se incrementó 316%. Por su parte, en 2018 se registraron al menos 167 ataques sin que se produjese ni un solo detenido. No obstante, con seguridad esas cifras son un subregistro de los ataques, puesto que, como dice la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, muchos incidentes de piratería no son reportados por una variedad de razones, entre las que se encuentra que las empresas no desean notificar a una aseguradora de lo ocurrido, eludir una investigación de las autoridades o simplemente miedo a las represalias. Para alcanzar a los botes o plataformas petroleras, los piratas viajan en 2 o más botes pequeños equipados con poderosos motores fuera de borda y tripulados por hasta 14 hombres cada uno, los cuales les permiten alcanzar los objetivos y huir rápidamente antes de que las fuerzas de seguridad puedan reaccionar. Según algunos informes, estos piratas cuentan incluso con radios capaces de interceptar o recibir comunicaciones aéreas durante sus operaciones. Ahora bien, el barco italiano que hemos mencionado anteriormente ya ha sido atacado 2 veces en 5 meses, siendo el primer abordaje el más violento al dejar 2 tripulantes heridos, uno de ellos de bala, el cual tuvo que ser evacuado por la Marina. Ahora bien, uno de los peores efectos de la piratería en las poblaciones locales de lugares como Tabasco en México es que estos delincuentes se hacen pasar por pescadores para atacar las bases petroleras y los barcos, razón por la cual el gobierno mexicano ha decidido implementar una restricción de pesca en un radio de 1500 kilómetros de las plataformas petroleras, al no poderse distinguir entre un bote pesquero y uno pirata. No obstante, a pesar de que este tipo de medidas pueden ser efectivas, los pescadores tabasqueños están viendo cada vez más reducida su área de trabajo a causa de la expansión de la industria petrolera, siendo obligados a ir cada vez más lejos en mar abierto. El problema de esto viene cuando notamos que dichos pescadores son aún más vulnerables a ataques piratas en estas aguas, puesto que dichos grupos también van en busca de los motores, los geolocalizadores y la carga de los pescadores. En todo caso, luego de la aplicación de dichos perímetros, desde 2018 la actividad pesquera en Tabasco se ha reducido en por lo menos un 50%, lo que podría acarrear un aumento significativo de la piratería. Tal vez uno de los elementos que más ha incentivado esta práctica es que en muy pocos casos los casos de piratería en México han terminado en arrestos. Aquello ha creado un aura de impunidad donde los criminales evidentemente saben que pueden seguir cometiendo crímenes. Por otro lado, según la Oficina Marítima Internacional establecida en 1992, la cual está encargada de ofrecer servicio gratuito las 24 horas para que los capitanes de barcos denuncien ataques de piratas, existen, además de México, 3 puntos claves del continente afectados continuamente por los ataques piratas, estando concentrados la mayoría de los incidentes en Puerto Príncipe en Haití, El Callao, Perú, y Puerto de la Cruz y Puerto José en Venezuela. Aún con todo, en el sur del continente, Venezuela es el epicentro de la mayor cantidad de ataques piratas, teniendo la particularidad de ser mucho más violentos que los
los ocurridos en México. Diversos expertos coinciden en que este rebrote de la piratería en el Caribe responde a la gravísima crisis económica y social a la que se enfrenta Venezuela. Según informes sobre la piratería mundial elaboradas por varias ONGs, el año pasado se registraron 71 asaltos de este tipo en el Caribe, la mayoría de ellos en el litoral venezolano. Eso constituye un aumento del 163% respecto a los 27 casos ocurridos en 2016. En un informe titulado Océanos más allá de la piratería, se expresa que la situación que se vive en Venezuela tiene ciertos parecidos con la que se vivió en Somalia tras los efectos de la guerra civil y las hambrunas que experimentó el país desde 2009. En Venezuela, los primeros actos de piratería moderna comenzaron con el robo de lujosos yates que recorrían las aguas de las paradisíacas islas cercanas a las costas de Guyana y Trinidad. Al respecto, las investigaciones policiales arrojaron que los perpetradores de los asaltos eran pescadores de la región venezolana de Sucre, los cuales se encontraban asolados por la hiperinflación y la escasez de alimentos y otros productos básicos. Al principio, estos pescadores se reunieron en grupos dedicados a contrabandear comida y pañales, pero rápidamente incursionaron en el transporte de drogas, robo y asalto en todas las costas del país. Sin embargo, en Venezuela y el Caribe aún no hay presencia de grandes grupos de piratas, y eso no tienen acceso a las embarcaciones artilladas necesarias para amenazar a los grandes cargueros o yates veloces. Ahora bien, las aguas venezolanas no siempre tuvieron este enorme problema de seguridad, puesto que a fines de la década de 1980 su industria pesquera estaba en auge, al punto de convertir a Venezuela en el cuarto mayor productor de atún del mundo. No obstante, con las olas de nacionalización impulsadas por Chávez durante su mandato, la empresa Pescapa, que era la compañía pesquera más grande de Venezuela, sufrió un largo proceso de corrupción estatal, mala gestión y clientelismo que condujeron a un colapso completo de una industria pesquera anteriormente muy sólida en el país, en una dinámica que eliminó la fuente de subsistencia para cientos de familias, las cuales vieron en la piratería una oportunidad para adquirir bienes, alimentos y divisas extranjeras. El poder de estas organizaciones sigue creciendo cada vez más debido a que hay serios indicios de que se está presentando una estrecha relación entre estos grupos y los militares y políticos venezolanos corruptos, generándose redes delincuenciales que incluyen bandas de narcotraficantes y piratas que actúan como mulas en el transporte de drogas. Tres de los países más afectados por este fenómeno son Trinidad y Tobago, Surinam y Guyana, quienes se encuentran muy cerca de las costas venezolanas. En estos países se está incrementando progresivamente el crimen desde los años 80, debido a que estas islas han sido tradicionalmente usadas por los narcotraficantes colombianos y venezolanos para operar en el Caribe, en su camino para llegar a México y Estados Unidos. Esta actividad está ahora siendo combinada con piratería, robo a gran escala, comercio de armas y animales exóticos y hasta trata de mujeres, muchas veces canjeadas por comida. Por su parte, las pérdidas por la actividad de la piratería en el Caribe y en las costas del sur de América superaron en 2017 el $1.000.000, mientras que diversos ataques han causado, por ejemplo, la muerte de 16 pescadores en la costa atlántica de Surinam, cuando 4 barcos que transportaban un total de 20 pescadores fueron asaltados por hombres armados que rociaron a las tripulaciones con aceite caliente, hirieron a varias personas con machetes e hicieron saltar por la borda a la totalidad de la tripulación, muchos de ellos con objetos pesados atados a los pies. Al final de este lamentable episodio, que fue catalogado por el presidente de Surinam como una masacre, solo 5 pescadores lograron sobrevivir. La ausencia de un gobierno efectivo, los problemas democráticos y la crisis económica en diferentes países de Latinoamérica están generando el contexto adecuado para que los grupos al margen de la ley tomen altos niveles de poder e influencia en la región. En consecuencia, con el aumento desbordado de la criminalidad en México, la crisis absoluta en Venezuela, el progresivo fracaso de los acuerdos de paz en Colombia y los problemas económicos de Centroamérica, los ataques de piratería pueden estar destinados a multiplicarse, ser más violentos y desembocar en más encuentros letales. Por esta razón, algunos expertos piden la implementación de una flota al mando de una coalición de países al estilo de la implementada en el Cuerno de África,
con el fin de mantener la seguridad de la región frente a un eventual colapso del régimen de Maduro. Adicionalmente, los estudiosos de la piratería advierten que la pandemia del COVID-19 podría magnificar las causas que posibilitaron en primer lugar el aumento de la piratería. Una de las causas principales para que esto suceda es que los países latinoamericanos, asfixiados por la crisis económica y la necesidad de enfocar sus recursos en temas de salud pública, necesariamente tendrán que descuidar la vigilancia de sus aguas territoriales, creando un escenario ideal para la piratería marítima. Al mismo tiempo, cientos de personas desesperadas por la crisis en países como Venezuela pueden ver en la piratería una actividad rentable por primera vez. Aún así, todavía es pronto para saber cómo evolucionará este fenómeno y qué medidas se tomarán a nivel regional, local y mundial para contener la expansión de la piratería en el Caribe y en toda América Latina. Por ahora, me gustaría saber qué piensan acerca de este tema, saber si conocen algún episodio de piratería en sus países y escuchar cualquier solución al problema que tengan en mente. No siendo más, les deseo una excelente tarde, un abrazo y buen camino para todos y para todas.